Oseas capítulo 2, verso 21 al 23 dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, escuche, al vino y al aceite. Justamente lo que Dios dijo que este ministerio iba a tener: trigo, vino y aceite. Perfecto. Y ellos responderán a Jezreel. Y aquí es donde yo quiero detenerme y comenzar a desarrollar la parte de la predicación que vamos a hacer en 2 tandas. Si no voy a alcanzar a desarrollar lo que quiero compartir justamente este domingo, lo voy a hacer en 2 tandas. Responderán a Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Dios siembra. Y justamente la palabra, cada vez que habla de siembra, se refiere al trigo. Escuche. Cada vez que la palabra habla en su generalidad, cada vez que la palabra habla de siembra, se refiere al trigo. Y lo primero que Dios dijo que nosotros íbamos a tener como ministerio era trigo. Y recuerda que el trigo es símbolo de alimento. El trigo es símbolo de alimento, simboliza alimento, poder sostenerse, sustentarse. Así que Jezreel significa Dios siembra. Y quiero que usted me acompañe, me parece que es al libro de Mateo, si no me equivoco, Lucas capítulo 8, verso 4. Lucas capítulo 8, verso 4. Es una parábola muy conocida. Dios siembra, diga, para alimentarme. Miren qué interesante, vamos a hacer aquí un juego de palabras. Dios siembra para alimentarme. Dios responde a la tierra con trigo para alimentar a su pueblo. Esto es muy interesante. Diga: Dios me va a alimentar con su palabra. El alimento del creyente es la palabra. Lo que más Dios nos da, bueno, la palabra dice que es símbolo del pan, ¿no? El maná que cayó del cielo. Jesús es la palabra y Jesús es el mensaje. Así que nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, verso 4 dice: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, y les dijo una parábola, si es que no me equivoco, aquí voy. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre los pedregales, sobre la piedra, dice una versión, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Qué la ahogaron? La semilla. Yo quiero que usted entienda esto. El trigo, para que nazca trigo, se siembra trigo. ¿Sabía usted? Porque hay algunos alimentos que para ser sembrados usan semillas. Porque el tomate no se planta para tomate, sino que una semilla de tomate. ¿Sabía usted? Hay una semilla para tomate. Bueno, para que salga trigo, se planta trigo. El mismo trigo es la misma semilla. Téngalo como antecedente, por favor. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hay otras versiones que dicen al 30, al 60 y al 100 por 1. Y otras que dicen al 100, al 60 y al... A mí me gusta esta porque esta iglesia va a dar fruto absoluto, diga. Diga: vamos a dar fruto 100 veces, diga. Vamos a dar fruto 100 veces. Todo lo que Dios siembra en nosotros como alimento va a dar fruto absoluto. No va a perderse nada del alimento que Dios nos dé como ministerio. Lo que nunca va a faltar en esta casa, diga, es palabra, alimento. Mi vida será alimentada. Y no porque seamos los mejores, vuelvo a insistir, sino porque somos compatibles para este ministerio. Todos los que lleguen acá es porque Dios los hizo nacer para este día, para este tiempo y para esta hora. Diga: soy compatible con este ministerio. Recuerde que nosotros como Ministerio Internacional Cambio tenemos una frasecita: nuevas vestiduras y vino nuevo, ¿no? Vestiduras nuevas y vino nuevo. Eso nosotros es lo que hacemos con la gente que llega. La gente, si viene con problemas de identidad, le damos un nuevo vestido. Y si viene con tristeza, entonces el Señor cambia su lamento en baile, en gozo, en alegría. Alguien se iba a poner a bailar, yo lo noté con ganas. Recuerde eso, por favor. Eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos vestiduras nuevas y vino nuevo. Y somos compatibles para esta visión. ¿Y quedé en qué versículo? En el 8. ¿Lo terminé el 8? No. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Había leído hasta ahí, ¿no? Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Usted quiere saber lo que significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a otros las por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Me dejó igual, que donde mismo. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Aquí vamos a explicar con la misma palabra qué significa esta parábola. Mire, la semilla es... ¿De qué nos alimentamos? Lo mismo que Dios nos da para alimentarnos es lo que siembra en nuestro corazón. Mire qué interesante. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Se ríen, la pasan bien mientras se enseña la palabra. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan de Dios. Mire qué interesante. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Se van a las termas. El Señor nos regaló 3 días en las termas, pues aleluya, gloria. El precio, nada. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Diga conmigo integridad. Eso es corazón bueno y recto. El corazón bueno y recto es un corazón íntegro. Son los que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Escuche esto, por favor. ¿A quienes Dios va a promover en esta casa? Cuando nosotros empecemos a crecer, no va a ser a los más iluminados. Escúcheme, porque es un principio en el que creemos con mi esposa y con el que trabajamos años cuando pastoreamos jóvenes. Dios va a promover a los perseverantes, a los persistentes y a los permanentes. A mí no me obnubila ni me fascinan los dones de la gente llamativos, para que usted sepa. Los que hablan bien, gloria a Dios por ellos. Toda la gente que tiene lindos dones yo los admiro, pero primero quiero ver el carácter de las personas y creo que en eso Dios confía. No solo nosotros como ministerio vamos a poner nuestra confianza en gente que sea perseverante, permanente. Porque yo le explico algo. Bárbara, tú viniste enferma, ¿cierto? Ella está resfriada y vino. Y no es una irresponsabilidad porque ella se sentó al costado para no estar cerca de ningún niño. Pero ¿sabes qué? Mi papá me enseñó esto. Mi papá me enseñó que tengo que estarme muriendo para no ir a la iglesia. A la rastra pero llego. Eso me enseñó mi papá. Mi papá es pastor desde que tengo uso de razón. Y nunca dejó de ir a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? A veces estaba con terciana y se levantaba abrigado, le daba calor, se sacaba la chaqueta caminando para la iglesia, se volvía a poner la chaqueta, pero nunca ha faltado a la iglesia. La única vez que faltó fue cuando se cayó de 7 metros y se golpeó la espalda y no podía caminar. Pero quería que lo sentáramos en el auto y lo lleváramos a la iglesia. Aún así quería ir. Y sabe que el doctor le dijo, no puedes ir, hombre, tú no te puedes mover por lo menos en 3 semanas. Tenía que hacer reposo absoluto porque tenía vértebras trizadas. Y esa fue la única ocasión en que yo he visto que mi papá no ha estado en la iglesia. Y cuando usted no lo ve que está acá en la iglesia que fundó acá en Pudahuel, porque ellos están cerca, lo va a ver en Curanilahue. Y no lo va a ver quieto nunca. Porque si algo reconozco en la vida de mi papá, es la perseverancia, es la permanencia, es la persistencia. No se da fruto, no se crece, hermano. No se puede crecer en Dios si no se es perseverante. Así que vamos a aprender un principio juntos como iglesia. Nosotros no vamos a parar ningún culto por un partido de fútbol. Capaz que hasta vemos el partido. Vamos a implementar, pero vamos a hacer el culto. ¿Me escucha? Nunca vamos a detener un culto porque falte el pastor o porque no venga el predicador que habíamos invitado a predicar. Vamos a predicar igual. De alguna forma vamos a hacer el culto, pero nunca se va a detener el culto por alguna circunstancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a crear en la gente el hábito de la perseverancia. Porque uno no nace perseverante. Eso se va creando.
uno va estableciendo en su vida el principio de la perseverancia, de la permanencia, de la persistencia, de ser molestoso, cachete, puntúo. ¿Cierto? Uno va creando eso. Y no hay hombre que sea perseverante y diligente en su trabajo que no llegue a estar a cargo de lo que hace. Entonces, uno de los principios con los que vamos a trabajar para poder nosotros, cuando Dios vaya conformando el Ministerio Internacional Cambio, participar en los ministerios va a ser la gente que esté. Diga conmigo, los que estén van a liderar. ¿Le parece o no? Es lo más justo. Es lo más justo. La gente que está iniciando son las personas que se la han jugado, son los que más han sembrado y son los que más han trabajado. Imagínense ayer hasta qué hora estuvimos. Juan Carlos venía, ¿les gustó la tele o no? No es mía, ni me la regalaron. Así que tranquilo con eso. Porque la verdad es que estuvo acá Juan Carlos, que es uno de nuestros hermanos, y nos ayudó. Él venía por un ratito, venía a poner la televisión simplemente, y al final terminó prestando su camioneta para ir al home center y comprar. ¿Vio que pusimos piso? O sea, el piso está, pusimos cubre piso, ¿cierto? Y está más calentito su pie, ¿no? Lo suyo sí, porque yo no estoy nada cubierto, pero... Mati, somos los... No, pero que con esas zapatillas, Mati, Dios te bendiga. Entonces... Pero bien, bien. Entonces, usted y yo vamos a ser gente perseverante, permanente, persistente. ¿Qué le parece? Y todos los que lleguen a un liderazgo, todos los que trabajemos acá en la iglesia, son los que están. Son los que están, son los que vienen, son los que aparecen en todos los cultos. ¿Qué le parecería a usted si un día yo agarro y le digo, vamos a traer un pastor a trabajar con nosotros? ¿Y de dónde viene? De allá, de no sé, de Estados Unidos. Y lo traemos y lo ponemos acá, a trabajar con nosotros cuando Dios nos bendiga. ¿Le parecería correcto? Sería extraño, ¿cierto? Sería muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque no tiene la realidad nuestra. Ahora, si hay una palabra certera del Señor, si hay algo así como que se nos asignó un pastor, es distinto. Pero la gente que va a ser líder, la gente que va a pastorear en el Ministerio Internacional Cambio, yo estoy hablando a futuro, mire, imagínese, va a ser gente que nació de acá, que inició acá y que fundó. Diga, yo soy fundador. ¿Usted es fundadora, Basti? Somos fundadores. Somos plantadores. Ok. Diga trigo. Hay algunas palabras acá del hebreo que no voy a saber pronunciar. Después usted me las pregunta si quiere, pero tengo los términos griegos y hebreos para trigo. Pero pregúntemelos después porque no sé ni cómo se pronuncian, porque tienen unas tildes raras. Pero el trigo es una graminea, es de la familia de los cereales. ¿Sí? Gramínea, no sé cómo, gramínea, sí. Era básica en los cultivos antiguos. Y escuche esto, descubrimos junto a mi esposa que los alimentos de primera necesidad en la antigüedad eran 3. Eran 3. Alimentos de primera necesidad eran 3. Vino, trigo, vino y aceite. Trigo, vino y aceite. Y en primera proporción de importancia es el trigo. Porque del trigo se sacaba el pan, la harina y muchas cosas se hacían de ahí, cereales y muchas cosas, ¿sí? El de primera importancia justamente es el que nos vamos a abocar esta semana, el trigo. El trigo era de la familia de los cereales. Se cultivaba en las tierras bíblicas de tiempos inmemoriales. Usted anote algunos versículos bíblicos para corroborar esto. Génesis capítulo 30, verso 14, habla del cultivo del trigo. Para que usted lo tenga como referencia y no piense que esto se me está ocurriendo a mí. En Egipto también se le consideraba el granero del Mediterráneo. Un sector ahí del Asia Menor, ¿cierto? Entonces era el cultivo, era considerado el granero del Mediterráneo, Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 9, verso 32. Anote, apunte para que llegue a revisar a casa, porque vamos a hacerlo rápido. Éxodo capítulo 9, verso 32. Se le consideraba a Egipto el granero del Mediterráneo. Perdón, que son palabras medias extrañas. Muchos países del Medio Oriente se conocían por cultivar el trigo y por ser productores de trigo. Y a veces estos países vivían sequías. ¿Recuerda cuando José tuvo un sueño? Y él soñó que iba a haber una gran hambruna. Esa hambruna fue acompañada de una sequía. De una sequía por mucho tiempo. Pero mientras la tierra tuvo abundancia de agua, se cultivó el trigo. ¿Y cuál fue el consejo de José para Faraón? Guarden. No le dijo guarden vino.
No le dijo guarden aceite, él dijo guarden trigo, porque justamente José nos enseña que el alimento más importante en la antigüedad era el trigo. Se consideraba la base del sustento de la humanidad. El trigo era el alimento más importante. Si se podía considerar como el piso del alimento de la humanidad y de la antigüedad, ese era el trigo. Y por eso el consejo de José fue: junten trigo, junten agua, cabros, no, junten trigo, junten mucho trigo. Dijo él, en los años de abundancia va a haber mucho trigo. Anoté algunas cosas más acá. 3 características del trigo y del alimento que Dios nos va a dar. Anótelas. 3 características del trigo y del alimento que Dios nos va a dar. Recuerde, el trigo es el alimento del creyente. El trigo es la palabra del Señor y por la palabra de Dios nos alimentamos. Estamos desarrollando el tópico trigo. 3 características del trigo, del alimento que Dios nos va a dar. Anótelo rápidamente. Salmo 81:16 dice: Dios les sustentará con trigo. Diga, la palabra de Dios es mi sustento. La palabra de Dios será su sustento. Eso es la primera característica. La palabra de Dios lo va a sustentar. Amén. Cuando vino una gran hambruna y sequía a Israel, Dios le mandó a Eliseo ir a la casa de una viuda. Escuche, por una palabra él se sustentó. La mujer tenía un poco de harina, que era procesando el trigo, y un poco de aceite, ¿cierto? Y por esa palabra Dios lo sustentó. Diga, la palabra me va a sustentar. La palabra que Dios nos dé como Ministerio Internacional Cambio, a todos los que vengan, los va a sustentar. Va a ser su alimento diario. Cuando usted escuche una palabra acá, lo que va a hacer, va a anotar, va a apuntar, se lo va a llevar durante la semana y lo va a masticar, lo va a rumiar como lo hacen las vacas. ¿Sabe usted que las vacas no se tragan el pasto? Las vacas primero sacan todo, succionan todo lo que tiene el pasto. Lo mastican una y otra vez y sacan el verdadero alimento, el juguito del pasto, y eso les alimenta muy bien y les ayuda en su estómago para ellas poder tener una buena digestión. Así que si usted y yo vamos a ser sustentados por la palabra de Dios, vamos a agarrar esa palabra y durante toda la semana vamos a estar nuevamente viendo los apuntes, viendo si lo que el pastor dijo es verdad. Usted va a estar ahí recibiendo textos bíblicos y va a corroborar si lo que estamos compartiendo viene de parte del Señor. 3 características del trigo, del alimento que Dios nos va a dar como ministerio. La primera de ellas es que la palabra que Dios nos dé, el Ministerio Internacional Cambio, va a sustentar a la gente. Los va a alimentar diariamente. No va a faltar palabra, diga. No va a faltar palabra. En este ministerio no va a faltar palabra. Cuando estemos enseñando los discipulados, usted va a ser alimentado de forma nutritiva. Usted va a recibir la palabra del Señor y vamos a crecer juntos. Porque para nosotros es importante como ministerio que la palabra sea nuestro sustento. Diga, la palabra será nuestro sustento. Esa es la primera característica del trigo que Dios nos va a dar. Nos va a sustentar. No vamos a pasar hambre. Usted y yo no vamos a pasar hambre, porque Dios siempre nos va a proveer de alguien que traiga una palabra, un alimento, un maná del cielo. ¿Usted lo cree? Amén. 3 características del alimento que Dios nos va a dar. Primero, nos va a sustentar. Diga, nos va a sustentar. Y escuche la segunda. Le sustentará Dios con lo mejor. Diga, Dios nos va a dar lo mejor. Puede anotar ahí donde usted traiga, diga, el alimento que Dios nos va a dar es el mejor. ¿Usted cree que hay algo mejor que la palabra para alimentarse? Me estoy refiriendo espiritualmente. ¿Usted pondría algún buen libro devocional o libro teológico y doctrinal que ha leído por sobre la palabra? Porque la palabra es lo mejor. Es lo mejor. La segunda característica del alimento que vamos a recibir, Connie, es que nos va a dar el mejor alimento. Dios siempre nos va a dar en Ministerio Internacional Cambio la mejor palabra compatible para nuestra vida. Recuerde que no solamente estamos fundando, sino que nosotros vamos a crecer juntos. Vamos a aprender a hacer la iglesia juntos. Hoy aprendimos que hay hermanos que se enferman y se quedan en casa. Están en todo su derecho. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque no pudieron llegar hasta acá. Vamos a aprender que hay otros que van a ser más firmes, más fuertes, y aunque vengan tosiendo, botándose, apenas caminando, van a llegar igual. Vamos a aprenderlo juntos. No todas las personas son iguales.
No todas las personas que lleguen acá a la iglesia van a ser igual de comprometidas que usted. Algunos van a ser incluso más comprometidos que yo y usted. Y nos vamos a sorprender. Va a haber gente que va a llegar y que va a ser más generosa que todos los que estamos acá juntos. Y vamos a aprender juntos. Pero escuchen, Dios nos va a alimentar y nos va a alimentar y nos va a sustentar con lo mejor. Diga, Dios me va a dar lo mejor. La segunda característica del alimento que vamos a recibir acá, en esta congregación, en esta familia, es que nos va a alimentar Dios. No solo nos va a sustentar, sino que nos va a dar lo mejor. Siempre habrá una buena palabra, y no porque eso lo esté diciendo yo, usted se va a dar cuenta solo. Para nada, yo quiero hablar de mí, estoy hablando de lo que Dios va a hacer en el ministerio, de lo que Dios va a hacer con la visión que tenemos. Mire, fíjese cómo nos estamos organizando. Estamos presentándole la visión. No estamos convocando simplemente a los hermanos para que vengan a la iglesia, cantemos un rato juntos y a ver qué palabra, en el nombre de Jesús, esta es la palabra que vamos a compartir. No. Hay toda una proyección del trabajo que estamos haciendo. Estamos implementando, no sé si se da cuenta, para que cuando lleguemos a la próxima casa que Dios nos va a dar, que le aseguro no va a ser la última, porque Dios nos va a dar otro lugar de transición, porque vamos a hacer tanto que nos vamos a caer en la próxima casa que estemos. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque Dios nos da lo mejor. Y nosotros no podemos devolverle una porquería al Señor, por hermano. ¿Cómo le vamos a devolver uno si Él nos da 100? Le tenemos que dar lo mejor. Él nos da lo mejor. El alimento que Dios va a proveer para el Ministerio Internacional Cambio no simplemente nos va a sustentar, sino que va a ser el mejor alimento que usted y yo podamos comer. ¿Le gusta comer rico? A mí igual. Me gusta. No soy muy bueno para comer, o sí, algunos dicen que sí. Pero ¿cuál es la mejor comida que le gusta? ¿Qué es lo más rico que usted haría en un día domingo, por ejemplo, Basti o Bárbara o hermana? ¿Qué haría usted? Algo rico, así como si usted quiere agasajar. Lasaña. Boloñesa rica, ¿no? Hermana Beatriz, ¿cuál sería la mejor comida que usted comería un día domingo? Sí, yo la presento. ¿Un asadito? ¿Cuál sería tu mejor comida, Denise, de un día domingo? Lo que te gustaría comer un día domingo especial, o irías a comer a un restaurante. Pollito asado con ensalada, está en régimen ella. Así se conserva la línea. Pero, ¿qué es lo que mejor usted piensa que podría comer un día domingo? Y es, cada vez que usted venga a la iglesia, Dios le va a dar eso. Lo mejor. Para mí son unos porotos. Sopita pan, el tiro. No, pero escúcheme, de verdad. Mi esposa sabe, ¿estoy mintiendo? No estoy mintiendo, ¿veo? Ella es la que va a corroborar. Usted ya vio que se me olvidó y me mandó a los niños para adentro. Ella siempre me va a pinchar el globo si yo lo inflo mucho. Si no hay problema con eso, pero ella me ayuda idónea. Porque si se exalta mi corazón, alguien tiene que bajarlo y es mi esposa. Entonces, ella sabe, yo prefiero un plato de poroto por sobre un asado. Se lo digo con sinceridad. Me gustan los porotos, pero como para mandarme 3 platos. 3 platos me mandaba cuando tenía 16, 17. Ahora no puedo porque estoy casado. Y punto suspensivo. No puedo porque además engordo más, po. Si cuando uno está casado le cambia el tema de la comida, entonces uno se pone más gordito, más de todo. Entonces no me gustan los porotos. Yo preferiría, y para mí la mejor comida. ¿Usted sabe lo que eligió comer Daniel y sus amigos? Legumbres. Yo no sé si en ese tiempo habían porotos, garbanzos, lentejas, no sé cuáles eran las legumbres de ese tiempo, pero para mi tiempo sería eso. Y ellos escogieron eso como lo mejor. Y tenían los manjares de Nabucodonosor, tenían los manjares de Babilonia, y ellos prefirieron comerse un platito de poroto. Y la Biblia dice esto, escuche, que cuando vinieron a hacer la cuenta de todos los que estaban comiendo del palacio del rey, y estos 4 muchachos, los encontraron a ellos más robustos. Los encontraron a ellos más inteligentes y de mejor semblante. Por eso soy tan encachado yo. Porque coma legumbre, no. Pero escuche esto. Me tiro flores solo. La única que dice amén es mi esposa. Pero escuche esto. Dios lo va a alimentar de lo mejor. ¿Sabe para qué? Para que cuando usted llegue al trabajo. ¿Dónde está trabajando? MedLife. Clínica Bicentenario. Dios le dio un trabajo a Bastia, nuestra hermana. Dios lo va a alimentar lo mejor. ¿Sabe para qué? Para que su rostro resplandezca. Para que el brillo de su rostro
atraiga la atención de la gente. Y todo lo que usted ha recibido durante los domingos que nos estamos reuniendo por el momento, porque estamos orando al Señor, a ver si hacemos una reunión entre semanas, pero todavía no lo hemos decidido, la gente la mire, lo mire, Mati, y usted pueda entregar todo lo que con el que el Señor lo está alimentando. Lo van a encontrar más robusto, lo van a encontrar más buen mozo, y pero Dios va a hacer algo tan extraordinario, porque Dios nos va a sustentar y nos va a sustentar con lo mejor. Con lo mejor. La palabra que usted va a encontrar acá no solo va a ser una palabra bíblica, sino que va a ser una palabra de la contingencia, de lo que vive la gente. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo me encuentro con predicadores que hablan de lo etéreo, de lo sobrenatural, y se le olvida que nosotros pisamos la tierra, ¿cierto? Pisamos el pasto. Caminamos en un mundo natural. Y si la palabra no es capaz de poder darnos una aplicación a la vida, entonces esa palabra lo único que va a hacer alimentar nuestro intelecto. Yo conozco a gente que sabe la Biblia de tapa a tapa, que conoce la interpretación histórica, los contextos históricos, de los lugares donde estaban, saben todo, pero no son capaces de traspasar eso al nivel de la gente diario. ¿De qué nos sirve a nosotros que sepamos que Dios nos va a alimentar con trigo, vino y aceite si no podemos aplicar eso a nuestra vida? El alimento que Dios nos va a dar es un alimento que nos va a servir para desenvolvernos en todos los lugares donde vayamos. La palabra que usted va a recibir hoy le va a hacer cabida en los próximos días. Acuérdense, usted va a por eso el pastor enseñó de esto. Por eso el pastor predicó de esto. Cuando usted agarre la Biblia, va a encontrar y va a decir, uy, yo no amaba tanto como amo ahora la palabra. Uy, qué rico leer la palabra. Porque Dios lo va a alimentar de lo mejor. Se van a abrir los ojos suyos. Le va a producir hambre la palabra del Señor. Si no estábamos leyendo la Biblia, lo que vamos a hacer con esta serie, que va a ser en 2 tandas, es que se le vuelva el apetito por la palabra del Señor. Amén. Recuerde, el sustento de un cristiano es la palabra. Sí, y la palabra es lo mejor, diga. La palabra es lo mejor. Usted lee libros devocionales, ¿no, Simón? Sí. Yo también leo. Me regalan bastante el libro. Donde voy a predicar me regala el libro. Mi esposa lo lee. Yo se lo regalo a ella. No, pero leo. Pero no hay nada mejor que la palabra del Señor. Y cuando usted lea en algún libro los 5 pasos para ser el hombre más ungido, si no están en la palabra del Señor, no los crea. No los crea. Escúcheme eso. Si no hay un sustento en esos 5 pasos que un libro de una persona lo dice, entonces usted no lo crea. Vaya y busque en la palabra, corrobore. Porque cuando nos regalan un libro, ¿sabe para qué es? Para que junto con la Biblia, escuche esto, nunca lea un libro devocional sin la Biblia al lado. Nunca. Y usted va a aprender cuando lea libros de doctrina. Que si no lee libros de doctrina con la Biblia al lado, no entiende un cuerno. Se le cruzan todos los nombres, no sabe qué significa, los paralelos bíblicos, no entiende nada. ¿Por qué? Porque cada libro que usted lea tiene que acompañarlo con una lectura bíblica. O sea, si el libro dice que da un dato sobre una cita específica, vaya y corrobore. Porque es fácil cambiar la palabra para acomodarla a un pensamiento. Pero recuerde esto, ¿qué pasa, hija? La palabra de Dios no se ajusta a nosotros. Nosotros nos ajustamos a los principios bíblicos. Diga conmigo, la palabra nos ajusta a mí. Yo me ajusto a la palabra. Porque si no hacemos lo que queremos y metemos la Biblia donde queremos, ¿cierto? Dios nos va a sustentar diariamente con su palabra y nos va a dar lo mejor. Diga, Dios me va a dar lo mejor. Usted corrobore, Salmo 81, 16. Le sustentará Dios con lo mejor del trigo. De ahí sacamos 2 principios del alimento que Dios nos va a dar. Que nos sustenta la palabra y que nos dará lo mejor. Y lo segundo, y esto es lo que más le va a gustar, Génesis 27, 28. Dios te dé abundancia de trigo. Diga, Dios, el alimento que Dios me dará, diga, el alimento que Dios me dará será abundante. No solo usted se alimentará, sino que le alcanzará para repartirle a otros. Génesis capítulo 27, verso 28. Vamos a leerlo directamente, el versículo completo. Me parece que no tengo Génesis 27 en esta Biblia, no, sí tengo. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto.
es una promesa a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Diga, Dios me va a dar en abundancia. El trigo que Dios me va a dar es un trigo abundante. 3 características del alimento. Me sustentará, será el mejor alimento y será abundante. Cada vez que usted venga acá a la iglesia a congregarse en este ministerio, se irá sin hambre, se irá con lo mejor para enfrentar la semana y será con abundancia. No le faltará palabra. ¡Ay! ¿Y cómo hago con esto? No, usted la va a recordar. ¡Fum! Le va a venir un versículo bíblico. Y para esto yo quiero que hagamos un compromiso. Como iglesia estamos orando, ¿cierto? Usted sabe, tenemos un WhatsApp y vamos a incorporar a los que quieran ser parte de este ministerio. Si quieren hacerse parte, Carla, junto a tu familia, y quieren congregarse acá, vamos a estar un tiempo más solamente. Yo les explico esto, no vamos a estar mucho tiempo acá. Estamos muy contentos de estar acá en Pudahuel, pero nos vamos a cambiar de estación central, ¿sí? Si ustedes quieren ser parte del ministerio, los vamos a incluir en un WhatsApp, donde nosotros ponemos peticiones de oración. Subimos todos los domingos a las 10 de la noche 7 peticiones de oración. Y las que ya respondió el Señor, las sacamos. O sea, el hermano Nehemías lo sacamos de la oración. No, pero vamos a incluir a otra persona. Si alguien necesita, y por eso necesitamos que antes que se vayan a Mario, si es que alguien tiene una petición de oración, Mario, porque no vino ni Jenny ni Ricardo, puedas escribirnos eso para poder pasarlo a la noche y completar la minuta de oración. Y como iglesia estamos orando, diga, como iglesia oramos. Usted sabe que muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestro país es porque la iglesia dejó de orar. ¿Sí? Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes en las huestes celestiales, espirituales, de maldad allá arriba. Dice que hay luchas allá arriba. Entonces nosotros no peleamos contra los diputados, no peleamos contra los senadores ni contra la presidenta Bachelet. Nosotros peleamos contra los espíritus que le están dominando a ellos, que los llevan a legislar sobre aborto, que los llevan a legislar sobre matrimonio igualitario, que los llevan a legislar sobre ideología de género. Nosotros no estamos contra ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó así, que nosotros peleábamos contra los gobernantes que presionan a las personas, ¿cierto? O sea, la lucha no es contra su hijo rebelde, es contra el espíritu inmundo que lo hace ser rebelde. ¿Me entiende? Porque si no, usted se levanta y le dice al muchacho, lo trata mal al muchacho. Entonces, ¿qué? Es más fácil retar al muchacho que orar por la noche, reprender, orar por su habitación, orar sus vestimentas y reprender. Porque ¿sabe qué? Su hijo va a la escuela y está rodeado de muchachos rebeldes que le dicen no le hagáis caso a la mamá, no le hagáis caso al papá, oye ven, fúmate un pitito conmigo. ¿Y qué hacemos nosotros? Llega el muchacho a la casa y lo vemos, lo pillamos que está fumando, le pegamos, le sacamos la miércoles. No está mal corregir al hijo, pero si no entendemos que hay un espíritu presionándolo por las amistades, por su día. A veces nuestros hijos pasan más en la escuela que con nosotros. ¿Usted mismo vive presión o no en el trabajo? ¿Y a qué le invitan sus compañeros? Si no entendemos eso, entonces no entendemos el poder de la oración. Recuerde, usted tiene que reprender los espíritus que quieren gobernar a las personas y reprender. Y la enseñanza bíblica, escuche, cambiará conductas. Nosotros oramos, hacemos un trabajo espiritual, pero la enseñanza bíblica formará conducta en la gente. Eso es lo que hará que ellos, cuando venga un espíritu a presionarlos, con carácter y enseñanza bíblica, lo echen de su vida. ¿Ok? Entonces estamos orando. Pero yo le voy a pedir un favor más. Porque si la palabra es nuestro sustento, lo que le vamos a pedir es que usted comience a leer la palabra. Hay en su celular una aplicación que se llama Google Play, si no me equivoco. ¿Está, no? O App Store, si usted tiene iPhone. ¿Quién tiene iPhone? ¿Usted tiene iPhone? ¿Usted tiene iPhone? No, si tiene iPhone. Sí, tiene iPhone. ¿Quién más tiene iPhone? App Store. App Store. Para ustedes, App Store. Para nosotros, la plebe. ¿Qué tiene usted? ¿Ve? Android nomás, po. ¿Qué tiene tú, Oscar? iPhone. Aleluya. Play Store o App Store. Ya sea para iPhone o para Android. Yo tengo un inglés chamuscado. ¿Ah? Amén. Amén. Lo que más entendió. Y va a bajar
una aplicación de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque para eso se nos facilitan las cosas. ¿Por qué? Porque en el bolso uno trata ya lo menos posible porque apenas cae en el metro, entonces entra usted apenas, pero le entra el celular, po, ¿cierto? Y le va a entrar la aplicación de la Biblia. Escoja la versión que quiera, aunque hay aplicaciones que las tienen todas, usted las va descargando, ¿cierto? Y hay planes, escuche, hay planes de lectura. Hay planes de lectura. Ahí la hermana Bárbara está mostrando que hay planes de lectura. Usted puede escoger. Hay planes de amor, para los que andan buscando algo. Hay planes de amor, hay planes de fe, hay planes de lectura en 6 meses de toda la Biblia. Usted puede leer la Biblia en 6 meses, ¿sabía? Yo puedo leer la Biblia en 6 meses. Yo tengo un plan que estoy leyendo que es más devocional. Siempre leo yo más planes devocionales, ¿sí? Y es fácil, porque usted se conecta y puede incluso conectarse a esa aplicación sin tener internet. Si usted descarga las Biblias, entonces usted las puede leer en cualquier lugar. Entonces vamos a hacer ese compromiso. ¿Por qué? Porque Dios respondió, dice, a Jezreel. Y la Biblia dice que Jezreel significa Dios siembra. Y esa siembra para nosotros es nuestro alimento. Y el alimento, voy a resumir en 20 segundos, que Dios nos va a dar, el Ministerio Internacional Cambio nos sustentará, será lo mejor y será abundante. Va a haber abundancia de palabra en esta casa. Amén. Habrá abundancia de palabra. Amén. Estamos preparando materiales bíblicos con abundancia de palabras. Para que todos comencemos inclusive de cero. Para que todos aprendamos. Si es que creíamos que sabíamos algo, nos vamos a dar cuenta que no sabíamos nada. De verdad se lo estoy diciendo, no sabíamos nada porque estamos preparando buen material. Material que pueda captar la atención de los hermanos, que puedan internalizarlo fácilmente. En eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque creemos que es fundamental la alimentación en una iglesia. Amén. Amén. No tengo más tiempo. Estamos perfectos. Ahí me quedé. Y me va a tener que tener paciencia porque me quedé como para 2 sermones más. No 1, sino 2. De verdad. Ya se dio cuenta que yo me voy para allá, me voy para acá. Pero lo importante es que nos llevemos algo que nos sustente durante esta semana. Amén. Diga, Dios responderá a la tierra con trigo. Diga, Jezreel. Estas son las cosas que tiene que llevarse. Dios siembra. Y la siembra de Dios es nuestro alimento, diga. La siembra de Dios es nuestro alimento. Diga, y el alimento que Dios me dará, me sustentará, será lo mejor y será abundante.